¿Qué le puedo decir más que es un gusto definitivamente darle la más cordial bienvenida a su programa de análisis a la medida? Buenas noches para usted y buenas noches también para ti, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por la bienvenida y también a ustedes, gracias por estar siempre pendientes de su programa. Distintos puntos que trataremos hoy, distintos temas que estaremos abordando, Julio, que sin duda alguna, pues bueno, empezamos de una vez, ¿no? Claro que sí, entonces vamos con nuestro primer tema. Uno de los ejes que se ha considerado importante para la reactivación económica del país y que aún está en proceso de recuperación. Sin embargo, a decir de la Cámara de Turismo de Guatemala, es de vital importancia que el personal del sector turístico reciba la vacuna contra el COVID-19 lo antes posible. Viendo eso, realmente en el sector estamos en una situación muy crítica. Tenemos ya más de un año de estar en esta situación. Y necesitamos como país esa visión integral, ¿verdad? Esa visión integral donde haya una mezcla perfecta entre la salud y la parte de la reactivación económica. Que estamos el sector en la fase 3, ¿verdad? Pero como no está implícito, ahorita estaba revisando y no está, digamos, la palabra de turismo, ¿verdad? Entonces lo que necesitaríamos es comunicar, ¿verdad? Como corresponde. En el sector privado, como mencionó Andreas, hicimos pues todo este esfuerzo de identificar, ¿verdad? Tenemos una base de datos completísima de toda esa gente que quiere vacunarse, porque sabe el mensaje importante que mandamos a nivel internacional de que la gente en Guatemala que los va a atender va a estar vacunada. El viceministro de Salud, Edwin Montúfar, informó que el sector turístico se encuentra en uno de los primeros grupos de la fase 3, sin embargo, no está especificado. 3B. Trabajadores registrados en las municipalidades, entidades que prestan servicios esenciales. Esa es la solicitud que hace el presidente de Comitur y AGESPRONT a que se amplíe esa denominación. Dice que se resalte el sector turístico en esa fase. Esa es la solicitud del señor. Entonces, en ese proceso estamos ahora. Sí identificamos al sector turístico como servicios esenciales en la fase 3B. No está explícito, pero sí va implícito. En la fase de servicios esenciales, ahí es donde se inserta el sector turístico. La Cámara de Turismo de Guatemala solicitó a las autoridades de salud que se especifique dentro del plan de vacunación que en la fase 3B se encuentra la inmunización del personal turístico. Bueno, esto es muy interesante porque nos da a pensar lo siguiente, Sandy. A ver, si vamos a temas de prioridades, bueno, las personas con enfermedades crónicas son prioridad de prioridades. Sí. Las personas mayores de 70 años son prioridad, por supuesto. Si son mayores de 60 años son prioridad, claro que sí. Ya lo dijimos, si son bomberos, policías, médicos, son prioridad. Si vamos a eso, es que todo el mundo termina siendo prioridad. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un orden, es decir, fuera de que no nos apartamos que el sector turístico es importante como cualquier otro sector trabajador, en este momento tampoco se puede decir que sea exagerado el flujo de turistas y creo que lo prudente es que esperen el turno que les corresponde, porque si no, ¿cuándo van a llegar las vacunas para también todo el resto de guatemaltecos? Porque aquí el vendedor de la tienda va a ser prioridad. ¿Por qué? Porque atiende gente. El que expende gasolina va a ser prioridad porque atiende gente. El que trabaja en un restaurante, lo mismo. Entonces nos topamos simple y sencillamente con que todos vamos a ser prioridad, pero no hay un orden. Y creo que ese es el problema, Julio, porque primero no existe una claridad de entonces en qué fase va a tocar el turno de vacunación para este tipo de servicios, ¿no? Correcto. Para estos sectores. Es que ni siquiera están agregados. Exactamente, entonces ahí viene la duda, ¿no? De qué va a pasar y en qué momento, pues hay que esperar, hasta cuándo, ¿no? Para proceder al tema de la inmunización. Entonces creo que la falta de claridad en cuanto a poder difundir entonces cuál va a ser el desarrollo o las fases así claras, dividiéndolas por sectores,
sectores, sus subsectores. Creo que eso es lo que a la larga genera pues un poco de duda, incertidumbre. Así es. Y te diría que hasta cierto punto molestia, ¿no? No, muchísimo, porque cuando nos explican, o mejor dicho, ahí a esa citación de la bancada de X partido, las autoridades de salud encargadas de este tema, el hecho de que dicen, bueno, está incluido en la fase 3B en otros servicios. Bueno, es que otros servicios pueden ser cualquier servicio, Sandy. Otros servicios pueden ser servicios de panadería, servicios de ventas, servicio de cualquier otra situación. Entonces, lo que debe de darse, Sandy, es una claridad excelente en cuanto a lo que tú decías, Sandy, que nos digan, bueno, hay tantas fases y en tal fase vienen tales personas y en la siguiente fase vienen tales ocupaciones y en la otra fase tales oficios, de manera que nos guste o no nos guste, por lo menos tengamos un orden. Claro. Pero es que aquí van surgiendo las fases y se le va incorporando, ¿verdad? De alguna manera lo que se va ocurriendo. A este punto, número 1, ¿cuántas fases son? Ahora ya vamos por lo menos programado con una fase que ya sabemos que tendrá 3A, 3B. ¿Y qué corresponde al 3A? ¿Qué corresponde al 3B? ¿Quiénes están incluidos? Habrá, exactamente, ¿quiénes están incluidos? Habrá fase 4, la falta de información, la falta de claridad en esa planificación de, valga la redundancia, el plan de vacunación nacional que cada vez se está desmenuzando más, improvisando más y al final de cuentas cambiando a sabor y antojo de todos, ¿no? Julio, vamos ampliando esta información con datos, ¿te parece? Sí, me parece que sí, Sandy, vamos a verlos ahí en pantalla, por favor. Y es que escuche usted, la fase 1 de vacunación busca mantener la integridad del sistema de salud, vacunando a personal sanitario, socorristas y personas en hogares de adultos mayores. Actualmente estamos en medio de la fase que busca disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa. La fase 2A busca vacunar a adultos mayores de 70 años y posteriormente pues empezó a sufrir cambios, Sandy. Pasaron adultos de 60 a 69 años, luego de 50 a 59 años y posteriormente adultos mayores de 18 años con enfermedades crónicas. Fue agregada la fase 2E que incluye a trabajadores del sector educación y a este punto pues lo que no sabemos, aunque ya estamos dando a conocer las fases, es cuándo. Porque ¿sabes qué es lo que está abierto? Fechas, digamos, para el registro, momentos para el registro de vacunación, lo que no sabemos es cuándo van a ser vacunados. Y entonces, claro, esto genera un pánico, entonces, claro, esto genera incertidumbre, esto genera duda, esto genera ansiedad y todos quisieran estar en la siguiente fase. Claro. Pero así no se puede, pues. Totalmente no, Julio. Y mira, también incluso, por ejemplo, cuando se daba a conocer la vacunación para los maestros, también había incertidumbre, Así ¿no? es. Cuando hablamos de maestros, vamos solo al área preprimaria, primaria, básica, diversificado, universidades, sector público, sector privado, ¿qué? Por lo menos los de las universidades no entramos ahí. No, pero en el momento en que se da a conocer tampoco se dio mayor información, ¿no? Entonces, es adivinar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Por poner un ejemplo entonces sobre la claridad que se está dando para dar a conocer entonces quiénes van a ser vacunados en cada fase. Correcto. Sí, definitivamente tiene que existir esa situación en la cual haya una especificación pero bien detallada, absolutamente bien detallada. ¿Y sabes qué? Los que tienen que ser prioridad de prioridades, más que los adultos mayores, que también lo son todas aquellas personas que deberían entrar en todas las fases conforme vayan pudiendo llegar y apersonarse a la vacunación, que padecen de esas enfermedades crónicas que los hacen altamente vulnerables a alguna situación de probablemente la diabetes, que es una enfermedad degenerativa, de cáncer, de VIH, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de, bueno, pues tantas otras enfermedades que podríamos mencionar que los hacen definitivamente vulnerables a que cuando adquieran ese virus, pues pueden por alguna otra razón llegar a poner en riesgo su vida. También todas aquellas personas que padecen de alguna manera crónica alguna enfermedad de las vías aéreas, de las vías respiratorias, obviamente corren un alto riesgo. Totalmente, Julio, pero también sectores que también, por ejemplo, cuando hablamos de servicios, todos son prioritarios, bien lo decías tú, pero hay quienes tienen un nivel de exposición constante versus otros que no lo tienen. Por ejemplo, está bien que se vacune a los maestros, por supuesto que sí, porque lo que se quiere también es ir retomando el sistema híbrido o ya el sistema presencial, y va a ser importante que ellos estén pues inmunizados para que puedan entonces regresar a las aulas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los prestadores
sectores del servicio de justicia. Por ejemplo. Donde constantemente no se ha parado. Todos los días. Exactamente. Entonces se está dando el servicio, se está acudiendo a audiencias, hay audiencias virtuales, sí, pero también ya vemos juzgados, ya vemos pues distintas instancias donde hay aglomeraciones, Julio, y la exposición es tal que también nos preguntamos en qué momento le va a tocar. ¿Quién es prioridad ahí? No, que de hecho te digo, con lo que tú estás analizando, tienen mayor peligro y mayor riesgo día a día los operadores del sector justicia y seguridad, que en todo caso los maestros, que en este caso no están dando clases todos, tienen inclusive mayor riesgo que el mismo sector turístico. Entonces, creo que los órdenes lógicos de cuáles son las prioridades no se han dado. Y bueno, vamos a ver otro poco de información a través de datos que vamos a proyectar en este momento. Y es que fíjese usted, la fase 3 de vacunación lo que busca va a ser disminuir el impacto socioeconómico y proteger la continuidad de los servicios básicos. Es por ello, Sandy, que en esa fase se van a incluir a los trabajadores de la Seguridad Nacional, trabajadores de municipalidades, autoridades y trabajadores del Ministerio de Educación y de las universidades. Y en esa fase también van a incluirse trabajadores del sector justicia, que estamos hablando, que incluyen a jueces, personal de tribunales, fiscales auxiliares, fiscales e investigadores del Ministerio Público. Pero aquí es donde yo no creo que esté bien, y es por lo que tú decías. Estamos hablando de la fase 3, ni siquiera hemos empezado bien todas las subfases de la fase 2 y la fase 3 cuándo va a llegar. Y entre tanto, estas personas que están ahí en las municipalidades, que están en los juzgados, que están en el Ministerio Público, en el sector justicia, en el sector seguridad, hombre, ellos sí en el día a día están en la calle, están en contacto con muchísima gente. No han parado en la pandemia. No han parado, ¿no? Y el riesgo ahí es alto. Exactamente. Yo creo que esa distribución pues sí está muy... Está mal. Sí, está mal. Si vamos a hablar de prioridades, no vemos las prioridades establecidas. Aparte de ello, si quieren garantizar el servicio o los servicios básicos, como lo han denominado, bueno, entonces debían haberlos priorizado, ¿no? Claro. En otras fases, adelantado incluso este procedimiento, porque imagínense, toda la población, pues casi que los dejan de último, toda la población vacunada, inmunizada, pero al final no van a tener los servicios porque quienes les brindan los servicios van pues a estar bueno, enfermos. Están en riesgo. Y ahí te hago un ejemplo muy simple, con ahora que acabas de tocar servicios básicos. Un sector que no sé si les habrá pasado ya por la mente, seguro que no, de plano que lo estarán incluyendo dentro de los grupos etarios ya definidos. Pero, por ejemplo, servidores públicos, bueno, no públicos porque son privados, pero que están en el día a día en contacto con la gente. Aquellos que transportan, por ejemplo, la basura, que la sacan y que la extraen, y no en el día a día están en eso. Aquellos que transportan, por ejemplo, agua purificada y no en el día a día están en esa situación. Inclusive yo creo que aquí estamos hablando también de todo aquel personal que aunque no son médicos, aunque no son enfermeros, pero en las farmacias, durante este año y pico de la pandemia, han estado en contacto directo con la población enferma, literalmente, que llega a comprar ahí las medicinas. Así es, Julio. Ojalá que el Ministerio de Salud pueda analizar y pueda reevaluar esas prioridades que ha establecido para dar realmente entonces el espacio a esos sectores básicos, indispensables, que están en un constante riesgo también, que no han parado en sus actividades para seguir garantizando los servicios y que necesitan también ese apoyo, ese respaldo por parte del Ministerio de Salud. Qué paradójico, ¿no? Porque mientras en Estados Unidos se está rogando a la gente para que se vaya a vacunar, aquí pues sufrimos de escasez de vacunas. De escasez de vacunas y del desorden lógico, bueno, en la planificación. ¿Te parece si vamos a la pausa? Por supuesto. Vamos al corte entonces, regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. No cambie porque nosotros somos a la medida. En mis breves comentarios que tuve la oportunidad de reunirme con organizaciones humanitarias, incluyendo el grupo alimentario de Naciones Unidas, el relator especial de este tema, y con estas organizaciones conversé sobre el impacto de los migrantes de Venezuela en la región, y también mirando más ampliamente cómo podríamos abordar este problema. Pero una respuesta sencilla podría ser sí, somos conscientes. Y segunda respuesta sería
que es preocupante para nosotros y estamos viendo cómo trabajar con los países de la región, especialmente con México, pero también con los países en el Triángulo Norte, para abordar algunos de los asuntos de migración y la situación tan difícil a la que se enfrentan los migrantes. Nosotros pensamos que la mejor opción para los migrantes es permitirnos que les ayudemos en el lugar donde están, porque viajar a la frontera es muy peligroso. Las declaraciones de la diplomática se dieron por vía telefónica en el marco de la reciente visita a Ecuador, en donde se resaltó además que Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19 y que será una prioridad para las donaciones de vacunas que anunció el presidente Joe Biden. Bueno, esto realmente es una situación que ya lo hemos dicho, es una crisis humanitaria no solo del Triángulo Norte, sino que del mundo, pero sobre todo hoy que estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela, como se llama a partir del gobierno de Hugo Chávez, en donde hemos visto literalmente una diáspora, Sandy, es decir, un éxodo masivo, particularmente de todas aquellas personas que han salido huyendo de esa situación. Te lo digo de una manera muy concreta, porque para quienes no lo sabían, yo tuve oportunidad en algún tiempo de mi vida de vivir también y de estudiar en Venezuela. Era un país rico, era un país de los más ricos en Latinoamérica y en el mundo. De hecho, el segundo productor, fíjate, Sandy, de petróleo. Pero hoy es un país que parece la Cuba de antes, un país donde todos quieren salir, un país donde no encuentras comida, donde no encuentras trabajo, donde no encuentras medicina, donde el bolívar no vale absolutamente nada, y por eso es que se ha dado precisamente este éxodo de venezolanos. Ya aquí en Guatemala, esta colonia venezolana ha llegado a incrementarse tanto que nos encontramos entre 7 y 8 mil personas de origen venezolano viviendo en nuestro país. Exactamente, Julio. Y vemos también que cada ciertas temporadas se da este tipo de migración, ¿no? De forma mayor, te diría, porque constantemente los venezolanos se están migrando. Pero hay épocas donde se reactiva más y esta es una de ellas, porque aparte de la situación que están viviendo por su país, tanto económico, político y social, bueno, la pandemia también golpea y golpea muy fuerte. Es que esa es otra situación, ¿verdad? Porque fíjate, Venezuela está tan mal que en este caso el manejo de la pandemia ha sido también bastante pésimo en ese sentido. Venezuela está tan mal porque está sufriendo un bloqueo, también hay que decirlo, y este bloqueo lo está pagando el pueblo venezolano gracias a esos dos gobiernos que han sido del socialismo del siglo XXI. Para aquellos que les gustan estas tendencias de izquierda latinoamericana, bueno, un país tan rico, tan próspero y que era tan grande aquí en Latinoamérica a través del socialismo del siglo XXI, es uno de los países hoy más pobres que podemos ver, aún con la riqueza que tiene, que se ha convertido literalmente en un narcoestado, el cártel de los soles que gobierna y que manda a través de Diosdado Cabello, que es el jefe de lo que es el Congreso allá, de la Asamblea, como le llaman en Venezuela, y a través del propio presidente Maduro, que a veces da... para cuando tú lo analizas y así externamente, pareciera ser una persona no tan inteligente como lo fue Chávez para el mal, lamentablemente, pero que termina siendo más perverso y más inteligente para mantenerse en ese régimen y para mantener al pueblo venezolano en esa opresión. Que bueno, lo que tenemos ahora es este éxodo masivo. ¿Y por qué en el Triángulo Norte? Porque muchos de ellos ahora quieren ir a Estados Unidos por las condiciones que ofreció el último día el gobierno de Donald Trump de recibirlos de mejor manera. Pero ¿sabes cuál es el problema también? ¿Por qué aquí esta trayectoria hacia el norte? Porque ya los países circunvecinos de Venezuela y en Sudamérica ya le cerraron las fronteras. Así es. Vamos a ir ampliando los datos, Julio, para ir conociendo entonces algunos detalles sobre la situación que están enfrentando. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos y prósperos de Latinoamérica a vivir un estado de escasez, un estado de pobreza solo comparable con la Cuba del siglo XX. Esto tiene sus explicaciones que no solo obedecen a ese régimen chavista y de Nicolás Maduro, Sandy. También existe, y esto afecta muchísimo, un bloqueo internacional liderado por Estados Unidos que le impide a Venezuela el comercio de lo que más vale para ellos, que es el petróleo. Estas situaciones políticas, sociales y económicas han dado origen
a que desde hace ya varios años atrás exista un verdadero y literal exilio de venezolanos hacia todos los países circunvecinos. Sin embargo, a pesar de que Colombia, Perú, Ecuador y otros países han recibido a muchos miles de venezolanos, también el Triángulo Norte de Centroamérica se ha visto impactado por este tema, que no es nuevo, no es que este año o el año pasado por la pandemia hayan venido los venezolanos. Esto lo venimos viendo desde la época de Hugo Chávez, que se mantuvo al final de cuentas entre lo que desde el gobierno de Chávez hasta lo que va de Maduro. Ya son 22 años en el poder de este régimen chavista, de este cambio que tuvo ese país, y te imaginas, es decir, el cambio que ha sufrido también la población venezolana. Es triste cuando tú ves los videos. Su dinero dejó de valer miles de millones de bolívares, como ellos manejan ahora los nuevos bolívares, ya no valen absolutamente nada. No pueden encontrar un jabón, no pueden encontrar un pañal, no pueden encontrar medicina. Es lamentable esa situación. Totalmente, Julio. Difícil lo que están viviendo, porque sabemos las crisis entonces constantes que les ha tocado que pasar, y que parece que la esperanza de poder recuperar la Venezuela de hace ya varios años, pues exactamente. ¿Sabes por qué? Porque es una dictadura. Es una dictadura disfrazada de democracia. Ahí gana Maduro porque gana, aún perdiendo las elecciones como en esta última ocasión. Vamos con otros datos. Sí. Claro que sí, veámoslos en pantalla. En Guatemala, la colonia venezolana, salvo actualizaciones más recientes, ya supera los 7,000 ciudadanos de ese país radicados de manera permanente en nuestro país. Sin embargo, también es comprensible, Sandy, que muchos venezolanos se encuentren de paso en los países del Triángulo Norte por la búsqueda que tienen de llegar hacia los Estados Unidos. Entender una migración tan larga y tan riesgosa de los venezolanos tratando de llegar a Estados Unidos, arriesgando el paso por la selva panameña, el atravesar toda Centroamérica y sus riesgos, y todavía atravesar México y su desierto, bueno, pues tiene varias explicaciones, pero una fundamental. Los países vecinos a Venezuela le han empezado a frenar de manera fuerte el ingreso a los venezolanos, y la pobreza, además, la desesperación, hace que los ciudadanos venezolanos se arriesguen a esta larga travesía, ya no al sur, sino que hacia el norte, pasando y radicándose muchos de ellos acá en nuestros países del Triángulo Norte. Julio, con esta migración que se da, nuevamente la reactivación que se da de este fenómeno, ¿qué repercusiones o consecuencias puede traer para nuestro país? Porque recordemos, Guatemala es un país de paso para algunos, pero no se quedan muchos. Exactamente. Y la repercusión es la siguiente. Primero, fíjate que yo acabo de hacer más o menos hace hora y media una publicación de una fuente que es la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, Internacional del Trabajo. Y ahí se reporta que Guatemala ya llega a un 79% de trabajo informal y un 21% de trabajo formal apenas. Quiere decir que no hay trabajo. Y cuando viene más gente, ya sea de Venezuela o de cualquiera de los países del Triángulo Norte o de cualquier parte del mundo, esto se complica aún más, porque es que no tienes un país que le pueda ofrecer seguridad en todo sentido, y menos esa seguridad y estabilidad laboral. Y eso entonces va a impactar negativamente, porque o estos venezolanos traen dinero, lo cual es muy difícil por la situación económica que tienen allá, o hacen un emprendimiento acá, como tú has visto muchos que están vendiendo la comida propia venezolana, ¿verdad? Las arepas y otras cuestiones más, los tequeños y todo lo que ellos producen, pero ¿cuántos pueden hacer eso? Los demás estarán destinados o a vivir en la pobreza o a estar en una situación tal vez un poquito menos mala, pero no tan buena como la que ellos esperaban. Exactamente, y algunos incluso toman el riesgo de emigrar para poder ayudar a sus familias, que se quedan entonces en esas condiciones y pues que necesitan entonces salir adelante. El destino final de muchos es Estados Unidos. Sí. Pero también, si no lo logran, bueno, algunos de los países que les quedan el paso, ¿no? Eso es correcto. Al final de cuentas, recordemos una situación, eso de el TPS que se ofreció por parte de Donald Trump para los venezolanos es cierto, ahí está vigente. La cuestión es que tampoco es que significa que le van a abrir las puertas de Estados Unidos a millones de venezolanos. Eso es absolutamente imposible. Como ya hemos visto todos los datos y hemos hecho el análisis, ¿te parece si dejamos acá este tema? Por supuesto, así está la situación de los venezolanos. Sin duda alguna, muchos han ya establecido
su residencia en nuestro país, han realizado distintos emprendimientos, han demostrado pues ser buenas personas también, trabajadoras y sobre todo que tienen esas ganas de salir adelante y de buscar una esperanza de tener un mejor futuro. Así que, bueno, veremos qué depara para ellos, también un futuro incierto, el que viven constantemente. Y con esto vamos a ir concluyendo nuestro análisis. Vamos a la pausa entonces, Julio. Claro que sí, Sandy, regresamos en unos momentos, solamente recordándole a usted que nosotros somos a la medida. La piedra que servía de cuña en una vivienda de la zona 13 era nada más y nada menos que el monumento 59 del baúl de Santa Lucía, Cotzumalguapa, pieza arqueológica que fue sustraída en la década de los 90 y hasta esta semana se descubrió su paradero. La identificación de la pieza quedó a cargo de técnicos del Departamento de Monumentos Prehispánicos del Instituto de Antropología de la Dirección de Patrimonio Cultural, quienes constataron que en efecto se trataba de la pieza robada. Se hizo la investigación correspondiente y se determinó que esta pieza es la pieza número 59 del sitio arqueológico del Baúl del área de Cotzumalguapa. En el año 1992 se hizo un primer reporte de la pieza y en el 97 ya se hizo un registro en una publicación por Osvaldo Chinchilla, pero esta publicación se hizo en base a una fotografía, no se tenía un registro como tal. Lastimosamente la pieza no tenía un registro por parte de la Dirección de Patrimonio, sin embargo la publicación que se hizo en su debido momento nos sirvió de base para poder determinar que efectivamente es la pieza, el monumento número 59. El Ministerio de Cultura y Deportes entregó una propuesta de iniciativa a la Comisión de Cultura para contar con una normativa que implemente el sistema de diagnóstico y monitoreo para garantizar la protección y resguardo de piezas y sitios arqueológicos. Es necesario, vital, el proponer esta iniciativa de ley que permita atender y enfocar recursos tanto en la parte de investigación, mantenimiento, conservación preventiva, intervención y a la vez también, sobre todo, formación. ¿Para qué? Para que los guatemaltecos conozcamos toda esta riqueza extraordinaria que tenemos y a la vez podamos atenderla de forma adecuada. La iniciativa propone una partida específica de hasta 150 millones de quetzales al presupuesto del Ministerio de Cultura para el funcionamiento del sistema de diagnóstico de recuperación del patrimonio prehistórico. Bueno, lo primero que viene a mi mente, televidentes y Sandy, es ¿y esto cómo llegó ahí? Es decir, ¿esto cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Lo segundo, esto sí da un poquito más de tristeza porque aquí hay especialistas en todo esto de la arqueología y veo cómo están moviendo ese monumento, esa pieza número 59 del sitio del Baúl, con las manos limpias, es decir, sin guantes, sin un cuidado así más específico para poder embalarlo. Eso todavía da un poquito más de tristeza sobre el hecho de que no cuidamos, no valoramos y definitivamente tampoco estamos como que preparados para tratar estos que son vestigios de una cultura, una de las grandes culturas del mundo, pero que aquí en Guatemala parece que no la sabemos apreciar. De cuña en una casa. ¡Wow! Increíble, Julio. ¿Con qué lo confundieron? ¿Con una simple piedra? Imagínate, bueno. Es que también se caracteriza. Pues, los glifos, ¿no? Se diferencia con una piedra normal. Pero ¿quién pone de cuña? En serio, Julio. O sea, tú notas que hay algo raro en la piedra. Es increíble, totalmente. Lo que a veces la gente, no sé si desconoce, es que, bueno, esto es también un delito, ¿no? Es un delito porque es patrimonio cultural. Exactamente. Y quisiera que abordáramos ese punto, Julio, para que la gente conozca y si hay alguien que tiene por ahí alguna pieza que, pues bueno, piensa que no está mal tenerla, que, bueno, de casualidad aparece en su casa, que le corresponde porque está en su terreno o cuestiones así. Quisiera que explicáramos esa parte legal. Claro que sí, vamos a explicar la parte legal y antes de ver los datos le voy a explicar algo. Vaya a la Constitución y revise el artículo 121 y 122. Ahí dice cuáles son los bienes del Estado y nos habla que todas estas piezas, llamémosle así genéricamente, arqueológicas, son propiedad del Estado y que son patrimonio de la nación. Ojo con eso porque ahí se comete delito. Veamos unos datos también que nos van a reforzar esta situación. Fíjate, Sandy, que el patrimonio cultural de una nación está compuesto por aquellos elementos arqueológicos, históricos, artísticos, que reflejan la herencia de las generaciones
generaciones pasadas y que permiten tener un conocimiento más amplio de la historia y forma de vida de un pueblo o de una civilización. El patrimonio cultural se divide en patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. Lo tangible son bienes culturales inmuebles. El patrimonio cultural intangible a todas aquellas instituciones, tradiciones y costumbres como la tradición oral, la música, la medicinal, la artesanal, la tradición culinaria, religiosa, danza, teatro, las características de un pueblo o comunidad específica. Aquí estamos hablando de un patrimonio cultural tangible y es un delito precisamente penal que puede ser sancionado con varios años de privación de libertad y no importa, o sea, dice el artículo 4 de la ley del organismo judicial, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, pero yo te digo, es que nadie puede alegar desconocimiento si tienes X cantidad de años ahí en tu casa esto, y estos diseños que están aquí, ¿qué son? Para quienes no lo saben, los mayas no tenían una escritura de letras como nosotros tenemos, no tenían símbolos como los guarismos, que son los números, sino que ellos utilizaban una representación que se llaman glifos, a través de formas que para ellos significaban distintas situaciones, para hacer una narrativa, o de formas que significaban los conteos de los tunes, catunes, bactunes, etcétera. Bueno, pues yo creo que se nota, ¿no?, que ahí hay algo extraño. No es una piedra común. No, pero también llama la atención, Julio, ¿cuál es el cuidado que el Estado de Guatemala tiene para estas piezas arqueológicas? Porque es tan fácil robarse una. Es tan fácil. Fíjate, Sandy, que por eso cuando miramos ahí, por ejemplo, desde los primeros años del siglo pasado, cómo fueron saqueados literalmente sitios arqueológicos como Tikal y algunos otros. El código de Dresde, por ejemplo, que es uno de los grandes códigos mayas, no se encuentra en Guatemala, está en la ciudad precisamente de Dresde, que es de ese país teutón, y uno dice, ¿cómo lo sacaron de aquí? Y encontramos varias máscaras y varias piezas importantes de la cultura maya expuestas en distintos museos de varias partes del mundo. No fueron otorgadas, no fueron cedidas por la República de Guatemala, simple y sencillamente fueron saqueadas. Pero hay algo más todavía y en algunas ocasiones pasa, y de vez en cuando uno pues por ahí o lo sabe o lo encuentra. Hay casas de personas particulares que al día de hoy que tienen como posesión pequeñas piezas o medianas, algunas de ellas, de la cultura maya, simple y sencillamente porque hay todo un comercio ilícito para la venta y la distribución de estas piezas arqueológicas que son patrimonio cultural de Guatemala. Julio, para la persona que tenía en posesión esta pieza arqueológica, ¿cuál es la situación legal para ella, la situación jurídica? Bueno, ahora tendrá que enfrentar a la justicia, ¿verdad?, haciendo uso de que no puede alegar desconocimiento de la ley, ya que está en posesión de algo que no le pertenece, en posesión de una pieza que es patrimonio de la nación. Y los años de prisión que puede llegar a enfrentar, Sandy, son importantes. Es decir, ¿a cuenta de qué vas a arriesgar, digamos, un lustro o 2 lustros, 5 o 10 años de tu vida por una situación aparentemente tan simple de estar resguardado allá en las cárceles guatemaltecas? Porque, te digo, al final de cuentas, no creo que haya sido solo así de que, bueno, lo vamos a tener acá porque no sabemos qué es. Hay un conocimiento, y si no, alguien que llegó en algún determinado momento a esa casa le dijo, mire, esa debe ser una pieza arqueológica. Entonces también pudo haber hasta una omisión de denuncia de las personas que ahí vivían y que ahí conocen esta cuestión. Creo que pueden haber varias personas implicadas, queriéndolo o sin saber. Otra cosa de las que hay que averiguar, Sandy, es si efectivamente alguien no pagó una cantidad de dinero para tener esa pieza ahí, dándole el uso que sea, pero simple y sencillamente, Sandy, no se puede alegar ignorancia ante una situación de estas. Tú miras una piedra así y dices, sencillamente no es una piedra normal, aquí hay algo más, y no es una piedra, de hecho es un vestigio arqueológico. Exactamente, como parte de una pieza de decoración para sostener una puerta. Claro que sí, Qué terrible. Ampliamos la información, Julio. Bueno, Sandy, ampliémosla porque la verdad que esto es inverosímil. La pieza prehispánica localizada, es más conocida como el Monumento 59 del Baúl, del sitio arqueológico que está ubicado en Santa Lucía, Cotzumalguapa, es parte de los bienes culturales muebles. ¿Por qué muebles? Porque pueden ser trasladados, esa es la situación. Estos son las colecciones de objetos ejemplares que por interés e importancia científica son de valor para las diferentes ramas de la ciencia.
Entre estos se pueden mencionar el producto o excavaciones o exploraciones acuáticas terrestres de carácter arqueológico o paleontológico, sean estas autorizadas o no. Inmediatamente, eso sí, las autoridades encargadas de todo el patrimonio cultural allá en el Ministerio de Cultura y Deportes rápidamente identificaron a qué sitio arqueológico, a qué pieza, obviamente, esta coincidía, la 59 del baúl. Y hombre, habrá que ver si no hay una denuncia en algún determinado momento. Totalmente, Julio. Sería de determinar entonces cuál fue el seguimiento. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente, qué investigación se tiene, porque sería oportuno también investigar entonces, bueno, del momento en que se robó, directamente fue a parar a esta vivienda o pasó quién por se lo otras llevó, manos. quién lo vendió, porque todas estas personas también tienen que ser pues sancionadas, ¿no? Correcto. ¿Desde cuándo desapareció? ¿Por cuántas manos pasó? ¿Cuánto dinero generó? Estamos hablando de una pieza que a priori, yo creo que esa estimación habrá que volverla a hacer por parte de los expertos arqueólogos, porque dicen que puede tener más de 1000 años. No, es que evidentemente va a tener más de 1000 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de que también aquí, Sandy, aunque la pieza aparentemente está intacta, seguramente durante este tiempo, durante estos años, lo que recibió fue un deterioro, la exposición a los elementos naturales, y eso es algo que ya no se puede restaurar. Sin embargo, afortunadamente, dentro de todos los males, ahí está, la pieza número 59 del sitio arqueológico del Baúl de Santa Lucía, Cotzumalguapa, recuperada de una manera casual. Exactamente. Bueno, vamos a terminar entonces, imagínense, de cuña de una puerta. Es que de verdad es increíble. Vaya. Vamos a la pausa en este momento. Hay otras noticias que también tenemos para usted, que lo invitamos entonces a continuar con nosotros para conocerlas. Claro que sí, esa parte informativa regresa en breve porque nosotros somos a la medida. Regresamos entonces con información nacional, porque la Organización Panamericana de la Salud está a la espera de una notificación de pago por parte del Ministerio de Salud de nuestro país para enviar un lote de vacunas. Sobre Guatemala, Guatemala está en el proceso ahora de enviar, el país tiene que enviar la confirmación de su acuerdo con la estimación de pago para las 361.000 dosis de AstraZeneca que van a recibir. Cuando el país lo confirme y haga el pago, alrededor de 2 semanas después, las vacunas llegan al país, pero necesitamos de esa confirmación. Y también tiene otros 321.000 dosis de Pfizer que se está ya en negociación entre el país y el productor para que puedan llegar el mes de junio. Assim que Guatemala está aí para receber essas vacunas e estamos trabalhando com o governo do país e também com o produtor para que possam chegar lo más pronto posible. Al respecto, el Ministerio de Salud, a través de su vocero, brindó la siguiente respuesta sobre el proceso de pago. El Ministerio de Salud Pública está en pleno proceso de pago al mecanismo COVAX, el cual debiera estar concluido entre hoy y mañana. Por ello, es que la ministra Amelia Flores ha sido enfática en hablar de la recepción de vacunas para la primera o segunda semana de junio, ya que tras la confirmación de pagos, la recepción se concreta en aproximadamente 15 días. Vamos a pasar a otro tipo de información, pero no menos importante, porque autoridades del Ministerio de Energía y Minas señalaron que a medida que los precios del combustible vayan a la baja y sigan esa tendencia en Estados Unidos, pues esto también se va a ver reflejado en los precios de los combustibles aquí en Guatemala. Vea la información. Lo que sí estamos viendo ya en mercados internacionales es que la tendencia se revirtió, ya empezaron a bajar en Estados Unidos. Y por eso que entenderíamos que en medida que estos inventarios actuales se vayan agotando, esperamos que si no sucede nada extraño otra vez en el mundo, el precio en Guatemala también tienda a bajar en las próximas semanas. Nuestra mejor interpretación de acuerdo a las tendencias internacionales. Al final, los precios aquí son fijados libremente por los expendedores. Reitero, no miro que haya abuso, no se mira que haya abuso ahorita, pero sí, este deceso de precios que ya empezamos a observar hace un par de semanas en mercados internacionales, no se empieza a reflejar en Guatemala pronto, ahí sí creo que tendríamos que poner alguna denuncia por alguna manipulación de precios.
La Comisión Presidencial del Diálogo interviene en un conflicto que existe en San Juan, Zacatepeques. En la siguiente nota le explicamos de qué se trata. Autoridades municipales y autoridades indígenas de la comunidad El Pilar 2 San Juan Zacatepeques tienen un conflicto que ya causó un enfrentamiento entre ambos grupos y que dejó a 5 personas heridas. La disputa es por un salón. Las autoridades indígenas dicen que es propiedad de la comunidad, mientras que las autoridades ediles afirman que es municipal. La Comisión Presidencial del Diálogo realiza una mediación para resolver el problema. Hablamos de que por lo menos se estableciera ya una mesa de diálogo. Hoy quedó instalada la mesa de diálogo. El día lunes a las 2 de la tarde, nosotros, su servidor va a hacer una visita de campo al lugar del problema, ahí vamos a estar. Y el próximo jueves tenemos una reunión para ya por escrito, ese fue el acuerdo, por escrito presente cada uno su inconformidad para ir buscando una alternativa e invitar a las instituciones que pueden ayudar a resolver el problema. Este conflicto se generó desde el año pasado, pero no había explotado como explotó ahora, porque hubo un compás de espera, entendimos nosotros después de las explicaciones que dieron, un compás de espera para ver si se encontraban acuerdos. Pero cada vez se fue consolidando más los grupos. Y eso, pues, inevitablemente igual tenía que llegar al choque, donde ya intervino PNC. Pues PNC viene y nos invita a nosotros para que retomemos el diálogo, y eso estamos haciendo. Ahora, la inconformidad del salón. El salón, unos argumentan que es propiedad municipal y otros argumentan que es propiedad comunal. Entonces eso es lo que nosotros queremos ver, de qué manera nos ponemos de acuerdo a las partes para que ellos pues comprendan que independientemente si es municipal o es comunal, es de uso común y que no debiera de estar el choque por ahí. Por este caso, ambas partes han presentado denuncias ante el Ministerio Público. La hoja de ruta para continuar con el diálogo será establecida el próximo lunes. Pasando al ámbito judicial, la jueza contralora del caso asalto al Ministerio de Salud rechazó hoy una solicitud de recusación en su contra presentada por el acusado y también exdiputado Estuardo Galdames. Vea la información. El 29 de enero de este año en el Juzgado de Mayor Riesgo D se aceptó la solicitud del Ministerio Público que el exdiputado al Congreso de la República, Estuardo Galdames, quedara en prisión preventiva y fuera investigado en el caso asalto al Ministerio de Salud por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. El exdiputado al Congreso de la República y excandidato a la presidencia, Galdames, fue capturado el 23 de diciembre del 2020 en Villanueva. Según la investigación de la Fiscalía a cargo del caso, en este proceso una organización criminal sustrajo y malversó más de 50 millones de quetzales de la cartera de salud en el 2012 a través de contratos ilegales y la entrega de plazas de trabajo ilícitas. La jueza de esta carpeta judicial rechazó un recurso legal que presentó Galdames en su contra, con el cual buscaba que la juzgadora dejara de conocer el proceso y decidir si podría enfrentar un juicio ante un tribunal de mayor riesgo de sentencia. En el caso asalto al Ministerio de Salud está pendiente de discutir la solicitud de la Fiscalía si el excongresista es investigado por un nuevo delito penal. Este sería lavado de dinero y otros activos. Un gran jurado ha sido establecido por Cyrus Vance Jr., el fiscal del condado de Manhattan en la ciudad de Nueva York, para avanzar en la investigación que desde hace 2 años adelanta su oficina en torno al expresidente Donald Trump, la organización Trump y sus ejecutivos, reportó el Washington Post, citando 2 fuentes con conocimiento del caso. Estas investigaciones toman mucho tiempo y el gran jurado tardará un tiempo en digerir todo el material. Y en esta investigación, parte de ese material incluye las declaraciones de impuestos de Donald Trump y otros registros relacionados con sus finanzas que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., luchó muy duro con los abogados de Donald Trump para obtener y finalmente obtuvo el visto bueno de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero para obtener ese material. Y él y sus investigadores lo han estado desglosando y analizando desde entonces.
La investigación se centra en posibles crímenes financieros, determinar si la organización Trump infló el valor de sus propiedades para recibir más dinero de los seguros y subvaloró las mismas para recibir beneficios fiscales. También si se pagaron impuestos en las diversas formas de compensación de altos ejecutivos. El expresidente Trump, a través de un comunicado, reiteró su posición frente a esta investigación. Esto es solo una continuación de la cacería de brujas. Son cosas de los demócratas. La noticia se conoció una semana después que la fiscal general del estado, Letitia James, anunciara cambios en su propia investigación. Nuestra investigación civil continúa, pero ahora estamos investigando activamente la organización Trump en calidad criminal y estamos trabajando de forma conjunta, cooperando con el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance. Hasta la fecha no se han presentado cargos en esta investigación y el gran jurado podría estar trabajando en este caso por los próximos 6 meses, según expertos legales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Nos despedimos entonces y agradecemos su sintonía. Que descanse. Claro que sí. Hasta mañana. Chao.